Pues arranquemos, ¿no? Sí, yo pertenezco a los Gereos Internacionales. Soy un evangelista que sirvo también en este ministerio, ¿no? Ministerio de Servicio. Entonces, somos evangelistas y llevamos la palabra y la distribuimos en todo el mundo. Estamos en más de 200 países. Entonces, regalamos la palabra de Dios para que las personas tengan esa luz, ¿no? Y ese propósito es el que me tiene también acá, en este grupo, de compartir lo que Dios hace a través de los vasos de barro. Entonces le doy el saludo a Alex, a Ricardito, a Luz Mary, a Javier, a Sandra, sí, a todos, a Alejandro, a Clara, a Calisto, a Amparo, a Sonia Edith. Eh, Le pido a Dios, voy a hacer una oración, le pido a Dios en el nombre del Señor Jesucristo que este testimonio, Señor, y tu propósito, como hablaba Ricardito, tu propósito se cumpla en cada uno de nuestras vidas, para que ese propósito que tú tienes de la salvación, de la unión, del perdón, de la reconciliación, esté sobre cada uno del corazón de ustedes, el mío, y ese propósito de amor se cumple en nuestras vidas para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y como dice Dios, que no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. A ver, les cuento. Ahora hay muchos grupos, tenemos muchos grupos en el WhatsApp, ¿no? Tenemos muchos grupos unos de primos, otros de trabajo, otros de amigos, ¿sí? Diferentes grupos tenemos. Yo tengo como 10 grupos o más todavía. Y entonces en esos grupos de los primos, por parte de mi mamá, yo soy Bernal Martínez, está el grupo de los primos Martínez, en donde en ese grupo de WhatsApp estaban las primas y los primos. Había un primo, el primo mayor de nosotros, con 67 años, enviaba toda clase de cosas, pero enviaba obscenidades, chistes de doble sentido, enviaba también muchachas desnudas y a rato enviaba cadenas de oración, ¿sí? A rato enviaba, oren tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías, ¿sí? Así, entonces se le enviaba una cosa y enviaba otra. Entonces, o sea que estaba como rezando y empatando, como dicen muchos, ¿no? Pues yo dije, tengo que hablar con el primo, ¿no? Porque aunque yo nunca, el primo vivía en el Valle, yo vivo aquí en Bogotá, él vivía en Cali, y entonces no teníamos mayor relación con él. Sin embargo, yo dije, yo tengo que hablar con el primo. Cuando iba en el carro, recibí en el WhatsApp de los primos eh, una nota de él que decía, todo le decía, perdóneme, yo no vuelvo a enviar cosas obscenas, ni recibo ni vuelvo a enviar, ¿sí? Eh, Ahora soy un hombre cristiano, recibí al Señor Jesucristo, dice anoche. Entonces, pues para mí fue tremendo porque para mí yo dije, sí, tengo que hablar con el primo, pero gracias a Dios, Dios se adelantó a que yo hablara con él y lo llamé inmediatamente. Y le dije, primo, has escogido el mejor camino. Es un camino a veces difícil, pero escogiste lo mejor. Y dije, quiero hablar contigo para guiarlo, como conforme y para discipularlo, ¿no? Entonces esa noche lo llamé, esa noche estuvimos juntos y estuvimos en el carro como unas 3 horas, en el vehículo eh, mío estuvimos como unas 3 horas y él vino a Bogotá a cuidar a la hermana que se estaba muriendo de cáncer. Entonces vino a cuidarla y llevaba casi 2 meses con ella aquí en Bogotá. Entonces, eh, le estuve compartiendo al primo, guiándolo a lo que es realmente el cristianismo, ¿sí? Y él me comentó muchas cosas y pues, todo lo que él me hablaba, pues uno trata de hablar es con lo que dice la Biblia, ¿no? Porque uno no, los pensamientos y las filosofías de uno son de uno, pero uno tiene que hablar para que haga mella en el corazón de las personas es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, dijo mis palabras, no tus palabras. Entonces realmente tenemos que, cuando hablemos con alguien y estemos sobre todo aconsejándolo, llevémoslo a lo que Jesucristo quiere para cada uno.
Entonces, este primo empezó a recibir y me dijo, sí, oye, verdad, Jarito, ¿no? Esto de rezar a empatar, eso no está bien, ¿no? Y dije, no, claro, hombre, no, eso no es así. Le dije, veámonos mañana. Ese era un sábado, nos vimos al otro día, nos vimos y el hermano, él es un hombre cristiano, pero como dice en la Biblia dice que nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta. Y nadie es profeta, no, nadie es profeta sin honra, ¿no? Profetas somos, pero sin honra. Entre los nuestros somos sin honra, pero somos profetas, ¿sí? Por eso dijo Jesucristo que nadie eh, no haya profeta sin honra, sino en su propia casa y entre los suyos. Entonces, pues, eh, le empecé a hablar de Jesucristo y al otro día dijimos, pues vamos a una congregación cristiana al otro día. Pues por la mañana estuvimos en la casa donde él estaba cuidando a la hermana y la hermana que estaba muriendo de cáncer, de pronto golpearon en la puerta y llegó una persona, un mensajero con un ramo de flores y se le entregó a mi primo que se llama Jorge Humberto y mi primo Humberto le pagó y se lo dio a la hermana y le dijo, hermanita, te lo estoy dando en vida. Hermanita, a la hermana que se estaba muriendo de cáncer, te lo estoy dando en vida, hermanita, le dio un ramo de flores. Yo saqué un Nuevo Testamento, se lo regalé a él, a la hermana, un Nuevo Testamento de que nosotros regalamos, los testamentos azulitos que regalamos nosotros. Por aquí, a ver, esto es lo que gracias a Dios, para que la gente se los regalamos en todo el mundo. Y entonces, él se le entregó a la hermana. Fuimos a una congregación cristiana aquí en Bogotá con él y él tenía una Biblia y la tenía subrayada. Sin embargo, la vida de él, de ese primo de 67 años, era una vida muy promiscua. Nunca se casó y tuvo hijos con varios hogares. En varios hogares tuvo hijos con varias mujeres, tuvo él hijos y entonces tenía 67 años y seguía con esa vida promiscua. Entonces yo le vi la vida subrayada a él y él, en la última relación que tuvo, se casó con una abogada. Y sin embargo, su vida era de adulterio. Tan de adulterio era que tenía un hijo como de 20 con ella, con esta última tuvo un hijo. Él tenía 5 hijos aparte en diferentes hogares. Y con ella tuvo un hijo y el hijo tenía como aproximadamente 20 años. Y este hombre ya estaba a punto de enloquecerse el hijo y lo habían tenido que llevar a algunas clínicas de reposo para que lo trataran. Entre esas, el hijo, pues, le achacaba su mal a su papá, a su adulterio y a su mal comportamiento con su mamá. Pues yo predicándole a este primo, fuimos a esa congregación y resultó que el mensaje, entonces el mensaje era para él. Nos fuimos de esa congregación y fuimos a almorzar. Cuando fuimos a almorzar, dijo, ay, se me quedó la Biblia y un buzo. Pero nos regresamos a ver la congregación y ya le habían cerrado. Yo le dije, hombre, pues no te tranquilo con esa Biblia porque usted la tenía subrayada, sin embargo, usted no le servía para nada. Le dije, esa Biblia no le servía para nada, yo te voy a regalar una. Pues sí, nos fuimos por la tarde, vinimos a mi casa y le dije a José Humberto, oré con él, había orado ya con él esa noche que estuvimos en el carro, le había guiado a Jesucristo, al arrepentimiento. Nos toca predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, a eso lo llevé. Y en la casa le dije, primo, ¿tú estás arrepentido de verdad? Le dije, ¿tú estás arrepentido de verdad, primo? Y me dijo, sí, Jerito. Dije, porque aquí al frente tengo un amigo, aquí diagonal, vivo en un conjunto, y estuve todo el día el sábado con él, estuve el sábado con él hasta por la noche, en una cosa de negocios. Yo trabajo con finca raíz. Entonces, estuve todo el sábado con él y el martes murió de repente, un ataque y murió. Y yo le dije, en la Biblia dice Jesucristo que nuestro tiempo siempre está presto. No sabemos en qué momento nos vamos. Dios sí sabe en qué momento nos va a llamar, pero nosotros no sabemos. Y en el anfiteatro, pues ahí la cantidad de gente que hay no son ni niños ni ancianos. La cantidad de gente es gente como nosotros, sí, de edades que son promedio. Entonces, yo le comentaba a él eso y me dijo, sí, estoy arrepentido. Le regalé una Biblia y él sabe qué empezó a hacer, pues me dio ejemplo a mí y a muchos.
empezó desde ese otro día a predicar la palabra de Dios, sí, en todos los grupos que tenía y entre esos grupos en el grupo de los primos. Empezó a predicar la palabra de Dios ahí y entonces leía un versículo. Yo tengo un título en teología y predicaba mejor que cualquiera. Leía el versículo, lo leía y me daba muchas cosas. Yo dije, bueno, eso es bueno, lo llamé primero, es bueno que tú, sí, predica eso, no envía cosas de personas, sino tú mismo un versículo y lo explicas. Y empezó a hacer eso en todos los grupos. Pues en este grupo de los primos, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente se empezó a salir. Porque cuando enviaba vulgaridades y groserías, ¿sí? No pasaba nada. Enviaba también cosas de rezos y no pasaba nada. Pero cuando empezó a predicar la palabra de Dios, cuando empezó a predicar a Jesucristo, se empezaban a salir todo el mundo. Tanto que ese grupo no existe ahora. Porque habían primas en ese grupo y me daba pena con las primas cuando él enviaba obscenidades, me daba pena. Pero resulta que hasta las primas empezaron a salir. El grupo desapareció y sin embargo empezó a darme, él tiene muchos amigos y empezó a todos los grupos a enviar palabra. No le dio pena, porque el tipo adúltero, el tipo fregado, se convirtió y todos los días a las 5 de la mañana grababa y tenía una voz de locutor, tenía una voz de locutor, entonces eso fue tremendo, me dio ejemplo a mí. Estuvimos hablando y me dijo, me devuelvo a Cali, en donde él tenía su hogar, me dijo, me devuelvo a Cali porque quiero pedir perdón, quiero reconciliarme con mi esposa, ¿sí? Porque como digo, es un tipo tuvo muchas mujeres y muchos hijos por todo, dijo, quiero reconciliarme con mi esposa, quiero pedirle perdón, con mi hijo, quiero tratar de renovar mi vida. Con 67 años, sí, sí, se fue para allá. Nos hablábamos casi todos los días y yo pues discipulándolo, ¿no? Con el conocimiento que Dios le da a uno de la Biblia, pues le hablaba lo que decía la Biblia. Y me dijo, Jairito, yo tengo que ir también a Buenaventura porque es que mi hermano anda en las mismas que yo andaba. También la promiscuidad lo tenía, eh, él pensó que la promiscuidad era natural y yo quiero que mi hermano tenga lo que yo tengo ahora. Lo que yo tengo ahora es felicidad. Lo que yo tengo ahora es salvación. Yo quiero que mi hermano sepa lo que me sucedió y lo que yo tengo. Él recibió a Jesucristo el 22 de junio. El 22 de junio sintió esa fuerza que lo estaba llamando realmente al arrepentimiento, a pesar de que él había ido a congregaciones cristianas y tenía subrayada la Biblia, pero seguía en su misma naturaleza, ¿no? Por eso es que dice en la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. El hecho de que una persona se meta a un garaje no se vuelve carro, ¿cierto? El hecho de que uno vaya a una congregación cristiana tampoco se vuelve cristiano. El cristianismo es una relación con Dios y es un nacer de nuevo primero. Entonces él se fue a Cali y me llamó y me dijo, yo quiero que mi hermano tenga lo que yo tengo ahora. En una de las situaciones le dije, Jorge Humberto, ¿ya le pediste perdón a tu hijo? Él se quedó callado. Dije, porque es importante que tú le pidas perdón a tu hijo, porque así tu hijo, tú te liberas con el perdón, liberas a tu hijo con el perdón también, y ya tu hijo que tiene ya 20 años ya no te sigue achacando que él está enfermo por ti, porque así lo liberas y entonces ya él tiene que tener razón en cuanto a eso. Pues seguimos hablando y él se fue a Buenaventura donde estaba el hermano que andaba en las mismas andanzas de adulterio con él y me llamó Jorge Humberto y me dice, Jarito, estoy hablando con mi hermano, pero es que mi hermano me dice que es que Salomón tuvo muchas mujeres en la Biblia. En la Biblia dice que él tuvo muchas mujeres y Jairito y que también David. Y si dice en la Biblia, porque él no podía. Entonces le dije a Humberto, pues dile a tu hermano que Salomón tuvo muchas mujeres, claro. Y también David tuvo muchas mujeres, pero que él lea bien la Biblia qué le pasó a Salomón y también qué le pasó a David, sí, en caso de adulterio, que vea qué les pasó. Porque la Biblia no le tapa el pecado a nadie. Cuando leemos esas historias, a nadie le tapa el pecado. Entonces le dije, y además dígale a su hermano que es que
Dios creó a Adán y creó a Eva. No, no creó un Adán y un poco de Evas, ¿sí? No creó varias Evas para un Adán, sino que el matrimonio es de dos, ¿sí? No es de tres ni de cuatro, de dos, porque realmente la infidelidad está en los hombres, lastimosamente, y en las mujeres, sí. Entonces, son atacados. ¿Para qué? Para dañar los matrimonios. Porque nuestra sangre, en nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra fuerzas espirituales, dice sí. Entonces, por eso es cuando viene el perdón. Bueno, entonces, él se fue a Buenaventura. El primo se fue a Buenaventura y habló con el hermano. Empezó a enviarme fotos reunidos con los hijos. Ya tenía hijos ya maduros, con varios hijos y abrazado con los hijos. Pues este tipo, cuando yo le dije a él, tu vida está cambiando y empezó a cambiar tremendamente y me dijo, mira, cuando estaba en Cali me dijo, mándame Biblias, Jairo, necesito que me mandes Biblias porque aquí hay mucha necesidad, porque él empezó a predicar la palabra, aquí hay mucha necesidad, mándeme Biblias. Y, y dijo, yo quiero pertenecer a los Gedeones, sino que me dio pena decirte eso. Yo le dije a él, yo le dije a él, yo voy en septiembre a una convención de los Gedeones, allá nos vemos y arreglamos eso. Se fue a Buenaventura y empezó a dar testimonio a sus hijos. Lo que sí le dije a él es que le dije, tu esposa no te va a creer, porque uno como el que perdona, realmente el que perdona es Dios, ¿sí? Las personas tienen que ver de pronto el cambio y el cambio dura unos mesecitos de pronto, un tiempo. Realmente sí se ha cambiado la persona, porque este tipo fue adúltero durante muchos años, 40, 50 años, sí. Eso fue debido a una situación que él vio, a una situación que él vio de una persona que lastimosamente cuando el esposo se iba, ella aceptaba a un tipo en la casa de ella. Entonces él se dio cuenta de joven a los 15 años y le quedó como si fuera un trauma. Entonces no se quiso casar con nadie. Sin embargo, eso es lo que hace el demonio en las personas. Sin embargo, actuó tanto el demonio en él que él tampoco se casó. Y por eso fue que tuvo varios hogares y se casó al último, pero siguió en las mismas. Entonces, fue a Buenaventura, me mandó muchas fotos que las tengo, ¿sí? Abrazado con los hijos de varios hogares, tiene uno en Miami, aquí en Colombia tiene varios, ¿sí? Entonces, eh, pues me alegró mucho y la gente empezó a ver el cambio de él, aunque es difícil, entre los suyos es difícil que vean ese cambio, a pesar de que Jesucristo lo hizo salvo y empezó a predicar el Evangelio y lo cambió, pues muchos no le creían. Eh, Cuando estuve en Buenaventura, entonces estuvo allá con la familia, con los varios hijos, y mandaba fotos y le comentó, le habló al hermano y se devolvió para Bogotá, para Cali, perdón, de Buenaventura se volvió a Cali de Buenaventura. Cuando se iba volviendo, él recibió a Jesucristo el 22 de junio. Pongan atención a esto. Él recibió a Jesucristo el 22 de junio, un verdadero arrepentimiento. Se volvió de Buenaventura a Cali el 22 de julio. Ese día pasó una tractomula y lo borró. Le pasó una tractomula por encima y lo borró. Dios dice que Dios no es de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. Dios le dio al primo un mes, con 67 años, con una vida bastante difícil. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Y fue a arrepentirse, le dio la oportunidad de llevar muchas personas también a Cristo en un mes. Por eso yo les pregunto a ustedes, si estamos vivos porque todavía, ¿por qué no nos ha llevado Dios? Porque está esperando que su propósito se cumpla en nosotros y que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos días piensan ustedes que Dios les está dando? Cuando supe esto, para mí fue tremendo. Fue tremendo. Lloré como un niño chiquito.
porque una semana antes me dijo él, Jairo, me estás como abandonando, porque nosotros como evangelistas debemos llevar a las personas a Jesucristo, no a nosotros. No podemos nosotros hacernos, eh, que no podemos hacer que dependan de nosotros, sino que nosotros debemos llevar a las personas a Cristo, que dependan de Cristo. Entonces, eso es lo que yo hago, tratar que los bebés empiecen a caminar y que vayan a Jesucristo. No que es que tienen que pertenecer a una congregación, que tienen que volverse, no, no, no. A Cristo debemos llevar a las personas. Entonces mi hijo me estás como abandonando. Y en esa semana, en todos los mensajes que enviaba, envió un mensaje tan tremendo, un mensaje evangelístico. Jarito, qué pena interrumpirte, discúlpame. Nos queda solo un minutico. Quiero que este testimonio está muy poderoso. Quiero que nadie se lo pierda porque el desenlace es tremendo. Nos volvemos a conectar. Sí. Entonces, bueno, queda un minuto acá. Entonces, lo que les decía es que el propósito de Dios se cumple en cada uno de nosotros y nosotros debemos llevar, como les digo, a las personas es a Cristo para que dependan de Cristo y no dependan de uno. Sí, eso es importante. Entonces, yo creo que ya vamos a salir. Eh, lo importante es que este toque los corazones de todos nosotros, que sepamos que nuestro tiempo, como dijo Jesucristo, siempre está preparado. Entonces, Tremendo, tremendo. este mensaje se llama El hombre que le habló a los que lo estaban velando. El hombre que le habló a los que lo estaban velando. Así se llama este mensaje. Pues por eso es que Dios dice en la Biblia Jesucristo que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pues cuando supe yo esta situación, para mí fue algo muy tremendo. Lloraba con un niño pequeño y dije, me voy ya para Buenaventura, me voy ya para allá. Cuando yo llegué a Buenaventura, como a las 5 de la mañana, sí, lo tenía en un velorio antes de pandemia. Esto fue hace unos, va a cumplirse casi 4 años, fue antes de pandemia. Hace 3 años y medio fue. Y entonces llegué a las 5 de la mañana, lo estaban velando. Dije, este mensaje que me envió el primo hace una semana, tienen que oírlo todos. Todos tienen que oír este mensaje. Entonces dije, llegaré y me compré un bafle grandote para colocarlo para que lo oigan todos, o lo consigo. Pues sí, el hermano tenía un bafle grandote. Fuimos a la funeraria, hablé de parte de él al principio, hablé lo que era su vida, pero hablé lo que Dios hizo en él en un mes. El ejemplo que nos dio de evangelizar a las personas, el ejemplo de decir recibió a Jesucristo y no le dio pena y andaba feliz, y a todos los grupos, una vida, como digo, todo el mundo lo conocía qué clase de persona era, pero ahí viene una vida cambiada. Y me fui para allá y hablé, y entonces empecé a hablar en el funeral. Como él, lastimos al cuerpo, digo al cuerpo, no al espíritu y al alma, le pasó fue una tractomula. Este cuerpo todos tenemos que dejarlo, de una forma o de otra hay que dejarlo. A veces se aferran, las personas se aferran al cuerpo, pero no, es que nosotros somos espíritus que habitamos un cuerpo. Entonces estuve hablando en el funeral y les dije que venía de parte de él. Y empecé a dar el testimonio de lo que él era, pero lo que Dios ahora había hecho en él. La obra la hace Dios, la obra no la hace los hombres. Entonces les coloqué el audio que él había mandado a todos los grupos y empezó a hablarles. Se le colocó el audio en esos parlantes que tenía el primo y eran como unas 80 personas y empezó a hablarles con ese fue un mensaje evangelístico, que se entregaran a Cristo, que le andaba feliz, que era fácil, ¿sí? Que no era asunto de fanatismo, y todos empezaron a recibir ese mensaje. Yo les dije, pues mira, aquí tengo unos nuevos testamentos que él me pidió, aquí vengo también con otro propósito.
a cumplir la voluntad de Él. Llevé una maleta llena de Nuevos Testamentos, quedaba uno y dijo una persona por ahí, ahí me falta uno. Siguió haciendo la obra después de que ya no estaba el cuerpo, pero siguió haciendo la obra. En el septiembre volvió mucha gente recibió a Jesucristo en ese momento, casi todos lo recibieron, y yo, un hombre común y corriente, la gente me hacía cola para hablar conmigo. Querían saber de Jesucristo. Yo soy una persona común y corriente, sin embargo me hacían cola y le dije a mi esposa, le conté lo que estaba pasando y me dijo, Jairo, fue porque te dispusiste. Cada uno de los que me está oyendo, dispóngase. En la Biblia dice, abre tu boca y la llenaré. Abramos nuestra boca. No es asunto de, yo tengo un título en teología, pero eso no es asunto de sabiondos. Es asunto de que, por eso el endemoniado Gadareno, cuando Jesucristo le sacó los demonios, él quería ir con Jesucristo y Jesucristo le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le dijo, es que tienes que hacer este curso y este otro curso y tienes que tener muchos años, no. Yo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y él vivía, dijo que fue a Decápolis, y Decápolis son 10 ciudades pequeñas que habían, y empezó a predicarle lo que Jesús había hecho con él. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cada uno de ustedes, el testimonio. Cuando volví en septiembre, hablé con el hijo. El hijo no lo había perdonado cuando él llegó y lo vio distinto. El hijo no le creyó. Está distinto para con Dios. Así pasan con muchas personas. A veces no le creen lo que Dios ha hecho en esa persona. Y el hijo no lo perdonó. Cuando llegué a Cali a ver al hijo, lo metieron al hijo a la clínica. Cuando llegué a Cali, el muchacho llevaba 2 meses metido en la alcoba de él. Y después lo llevaron a la clínica. Y sabe, una crisis que él tuvo grandísima. ¿Por qué fue? Porque no perdonó a su papá y su papá ya no estaba. Los hijos tienen que honrar a los padres. Sea el padre o la madre, hagan lo que hagan. Dios no dijo, honra a tu padre y tu madre cuando tu papá sea buena persona o cuando tu papá haga. No, no. Honrarlo porque es un mandato de Dios. Sufrió una crisis tremenda y lo llevaron a la clínica. ¿Por qué? Porque cuando no se perdona, o las personas dicen, te perdono, pero el perdón trae unión. Si el perdón no trae unión, no ha perdonado. Este muchacho sufrió esa crisis tremenda. Yo fui y después de 2 meses salía, ¿sabe qué salía? Salía del cuarto solo a comer y se volvía y se metía. Estaba manipulando también a su mamá. Hablé con él y le dije a la mamá, no te dejes manipular de él, porque sí sale a comer, pero tenía una crisis emocional. Cuando en el corazón perdonó a su papá, ya no estaba. Tuvo paz y ahora tiene paz. No lo volvieron a internar en clínicas. Ahora está normal. El perdón trae unión, no trae desunión, no trae división. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros siempre. Perdonar porque Jesucristo nos perdonó. Ahora este muchacho, gracias a Dios, está bien. Pero este hombre, Dios lo utilizó. Y este mensaje que yo le digo a ustedes, me ha tocado predicar en varias congregaciones. A veces llevo este testimonio y les digo, ¿cuánto piensan ustedes que Dios les va a dar? ¿Cuánto tiempo para cumplir el propósito que Él tiene en nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros? Por eso es que no nos ha llevado todavía. A este, gracias a Dios, a este primo le dio un mes. El 22 de junio recibió al Señor y el 22 de julio se lo llevó, pero salvo. Gracias a cada uno de ustedes para que este testimonio llegue al corazón de ustedes, para que hagan lo que tienen que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer, ¿qué es? Jesucristo dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que
para que den fruto y vuestro fruto permanezca. Para eso nos escogió. No podemos decir ya, no, ya somos salvos y ya con eso no. Es que tenemos que dar fruto. Entonces, para eso nos escogió Jesucristo, para que demos fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto que permanece son las almas salvas. Llevemos ese mensaje y llevemos ese mensaje en nosotros. Yo como un hombre casado y con hijos, con negocios, siempre en mi corazón tiene que haber perdón porque si no, no puedo predicar. Si no hay perdón en mi corazón, no puedo predicar. Si Jesucristo dice que oremos por nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a orar por nuestros enemigos? Entonces, si quieren ustedes predicar, tienen que tener un corazón limpio. ¿Y cómo un corazón limpio? Señor, perdóname por esto y por lo otro, ¿sí? Y perdono a este y perdono a otro para que haya unión, para que haya reconciliación. Nosotros en la Biblia dice que somos ministros, o sea, servidores de reconciliación, ¿sí? Ministros del Espíritu, ¿sí? Somos ministros de reconciliación y del Espíritu. Eso somos nosotros, somos ministros, dice que del nuevo pacto, del Evangelio. Entonces, esto es lo que Ricardito, esta enseñanza que está dando Ricardito, ¿sí? Es para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y nosotros tengamos una vida con propósito, como dice ese libro que Ricardito hablaba aquí, lo pueden comprar algunos, que tengamos una vida con propósito. Les agradezco a cada uno por oír esta palabra, ¿sí? Le agradezco a Fernandito, a Ricardo. Si Dios permite, seguiré participando de este grupo, ¿sí? Y que ese propósito de Dios para traerme a este grupo y para que haya ese testimonio y esa vida que le dio a mi primo de un mes. A muchos de nosotros no nos va a dar un mes, nos va a dar muchos años, pero Dios permita que ese propósito de nosotros se cumpla en nuestras vidas, de unión, de reconciliación, de perdón, de amor. Y si hay amor en nosotros, llevemos la palabra de Dios a los demás, que es lo que salva. Dios los bendiga y los guarde. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Benito. Gracias porque Amén. sé que es un testimonio de poder, por eso yo te invité en la noche porque Dios tiene un propósito y conecta muy bien con la predicación que dio Richie. Y bueno, para finalizar, me gustaría que oraras por nosotros, que el Señor cumpla ese propósito de nuestras vidas. Y bueno, no sé si Richie me ayude por ahí con la guitar player. Lo bueno en esto fue que cuando fue el velorio y cuando fueron a enterrarlo, allá estaban las esposas que él había tenido, llorando, porque este hombre había cambiado, porque dio un testimonio de un mes tremendo. Estaban los hijos, ¿m? Estaban reconciliados. Qué bueno que pase eso en nuestras vidas, porque también la falta de perdón nos trae raíz de amargura. Y sin raíz y con raíz de amargura no podemos predicar. Y con raíz de amargura nos aleja y aleja a los hogares, aleja a las parejas, aleja a los amigos, ¿sí? Y las congregaciones también. Entonces, qué bueno que, como les digo, estaban todos y se creó otro grupo. Y me metí en un grupo de esa familia que no pertenezco mucho, pero el propósito era que todos se salvaran. Y como si él supiera, cuando él se despidió del hermano en Buenaventura, que ya se iba, le dijo, hermanito, una cosa que no les conté, a la hermana le dio un ramo de flores y le dijo, hermanita, se le estoy dando en vida, pensando de que, y ella pensando que se iba a ir primero ella. Y cuando se despidió el hermano que de Buenaventura se iba a Cali, le dijo, hermanito, te amo mucho, te lo estoy diciendo en vida. O sea que el propósito de Dios era llevárselo en ese día también y darle ese mes. Aprovechemos, la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Voy a orar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por bendecirnos. Te agradecemos, Señor, porque somos tus hijos, como empezó la enseñanza. Somos tus hijos, Señor, y porque tienes un propósito en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, Señor, tienes el propósito. En cada uno, Señor, en Amparo, en Alex, en Ricardo,
en el hijo de Alex, en tu esposa, Señor, en Luzmeri, en Alejandro, Señor, en Blanca, en Calisto, en Clara, Señor, en Fernandito. Gracias porque este propósito cumple nuestras vidas. Tu propósito, Señor, de que ya somos salvos, Señor. La ayúdanos, Señor, a llevar una vida conforme a tu voluntad, de amor, de reconciliación, de perdón, de llevar tu palabra, Señor, que es lo más importante, papito mío. Que tu palabra reine en nosotros, Señor, para glorificar tu nombre en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este grupo que tú has permitido, por las personas que se seguirán, Señor, miembros de este grupo, Señor, para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Y tu propósito es que ningún alma se pierda en el mundo, sino que todas tienen el arrepentimiento. Amamos y te bendecimos y te pedimos y en todas las cosas, Señor. Y te le agradecemos. Gracias porque todos somos hermanos e hijos tuyos, Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jairito. Gracias por este. Amén. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo por ahí vi manitas levantadas que le quieran hacer preguntas a Jairito. No, yo quería hacer como un comentario que en la historia que el Señor relató, digo que la misericordia de Dios es infinita, ¿no? Porque, por ejemplo, Él nos da a cada uno de nosotros como un tiempo, o todas las personas tenemos un tiempo para realmente volver nuestro corazón a Él, como esas oportunidades que Él nos da, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y cuando por fin sucede ese encuentro personal con Él, por ejemplo, como le pasó al primo acá del señor Jairo, yo creo que también el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe y sabe lo que va a pasar y de pronto Él puede también saber si eso va a seguir así o no, cuánto tiempo, o si quizás después otra vez uno vuelve y caiga y en medio de su misericordia Él puede decir, no, mejor una vez me lo llevo para que parta conmigo y evitar una nueva caída o algo así, ¿no? Bueno, eso solamente lo sabe Él como en su infinita sabiduría, que todo lo sabe y que es el único que puede saber nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, por ejemplo, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si pudo haber tenido un ministerio más largo, pudo haber sido testimonio durante más tiempo, pero bueno, pues el Señor solo es el único que tiene como esas respuestas, ¿no? Sí, sí, claro, así es. Así es. Amén. Y ahí, pues, si Dios permite, les cuento un testimonio después, si quieren, la otra semana, más cortico, pero es el propósito de Dios, como tú dijiste, Clara. Así lleguemos, así sea a los 90 años, pero siempre es el llamado de Dios. Y nadie se podrá quejar o decir que nadie me predicó, nadie me habló, porque ahora los medios virtuales, las radios, las revistas, las personas, los amigos, dice en la Biblia que este evangelio se ha predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Ahora que conocemos la palabra, ayúdanos, Señor, a llevar la palabra a otros, a llevar tu amor en nosotros para otros. Amén. Y sobre todo, pues, como decía Pablo, ¿no? Mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestra vida sea Cristo. Que podamos reflejar al mundo de su amor, que podamos reflejar al mundo que Él vive y que Él nos da la oportunidad de decir cuánto los ama. De verdad que estoy muy agradecido, muy también quebrantado también, porque sé que el Señor está obrando de una forma especial y el Señor va a usarte, va a usar tu vida para que otros conozcan, así como el primo Jairito, y llevemos más personas al cielo. Yo sé que va a ser así. Entonces, de verdad, a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias a todos. Les estaremos enviando esta predicación para que se conecten también a nuestro canal de YouTube. Y bueno, Jairito, bienvenido a Dunamis. Gracias, gracias, Ricardito, Javier, a todos. Gracias. Gracias por Bendiciones. recibirme. Bienvenido. Con amor de lo alto, Jairo. Qué honor tenerte, gracias a los que perseveraron hasta esta hora.
Luzmeri, súper bienvenida. Alejito, muy bienvenido a nuestra Iglesia Internacional Dunamis. Y bueno, a los de Canadá, Estados Unidos. Y Richie, quiero dar un saludo muy especial a mi mamita que está con el celular de Sandra Peña. Ella es mi mamita, Ana Ruth. Te amo, hermosa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sandra Ruth. ¿Qué les parece si cerramos con una alabanza bien bonita? Ven. Un fragmento, pues, yo sé que ya llevamos 2 horitas aquí conectados, pero terminemos en alabanza. Esta canción que es tan sencillita, pero que es tan bonita. Dice así: mi amado es el más bello en millones y millones. Mi amado es el Les amamos, equipo Dunamis. Que Dios los bendiga. Aquellos que quieran pertenecer al equipo de WhatsApp, vamos a incluirlos. Amén. Para Dios que los bendiga. Bendiciones a todos. Feliz fin de semana. Bendiciones. Bendiciones. Muy hermoso, muchas gracias. Feliz noche para todos. Chao, amados. Chao, papacito hermoso.